¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Jorge Rodríguez. Le tenemos una cordial invitación para que nos acompañen en esta nueva entrega donde, como es tradición, los lunes pasaremos revista a las informaciones de más interés, tanto nacionales como internacionales. Señor TH. Señor Rodríguez, me acordé de algo. Un señor que comenzaba su programa diciendo, hola, ¿qué tal? Bruno Pimentel. Bruno Pimentel. Entonces, hola, ¿qué tal? Espero que todos estén bien. Hay una cosa que se llama en política autocrítica, que es la capacidad que tiene la gente de mirarse por dentro, de someterse a la crítica, ya sea pública o privada. En el Partido de la Liberación Dominicana hay una ausencia de sentido crítico, de reconocer errores, de mirarse por dentro, de ver la paja no solo en el ojo ajeno, sino en el ojo propio. Usted no ha escuchado a Leonel Fernández decir, yo cometí un error, hice esto. Estuvo mal que yo vendiera todas las empresas del Estado. Fue un crimen haber cerrado los ingenios azucareros. Fue un crimen haber abandonado las zonas francas. Eso estuvo mal. Fue un error. Y yo asumo la culpa, la responsabilidad. Yo no he escuchado eso nunca. Yo se lo reclamé en una ocasión. Pero, y eso, un hombre que fue 3 veces presidente de la República y que es el político que hoy tiene mayor tasa de rechazo. Y esa tasa de rechazo se debe a eso, a sus pésimos gobiernos. Yo no lo he escuchado nunca decir, muchos de nosotros, Balaguer lo hizo. Balaguer, después de aquellos 12 años terribles de represión, de crímenes, etcétera, después de eso, cambió su discurso. Le achacó por responsabilidad a los sectores incontrolables dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del propio partido, y cambió de actitud tras reconocer que esas cosas no estuvieron bien. Con relación al crimen de Orlando Martínez, también tiene una posición, y dijo que eso lo revelaría en algún momento, todas esas cosas. El hecho es que cambió, y de hecho, después que llegó al gobierno, fue otro. Por eso hay quienes dicen que la historia del doctor Balaguer se puede dividir en 2, y yo diría en 3. El Balaguer de la dictadura de Trujillo, el Balaguer de los 12 años y el Balaguer de los 10 años. Porque yo, Juan TH, pensé que después de haber perdido las elecciones en el año 1978, el doctor Joaquín Balaguer no volvería jamás al poder, jamás. Pensé que ya eso era un capítulo cerrado en la historia de la República Dominicana. Sin embargo, no fue así. Y no fue así por eso, ¿no? Porque entrados los años, eso te hace más sabio, ciertamente, y creo que eso pasó, la figura histórica del doctor Joaquín Balaguer. Pero esta gente, Leonel Fernández, no, son perfectos, no se equivocan, no admiten errores. Cuando yo conversé con Leonel Fernández, 20 años después, que me pasé 20 años sin verlo y sin hablar con él, le dije que mis problemas con él no eran generacionales, eran políticos. Porque si alguien pudo haber hecho cosas importantes por este país, si alguien pudo haber transformado este país, fue justamente el PLD y Leonel Fernández, que era quien lo encabezaba. Pero Leonel Fernández no abrazó el pensamiento ni la práctica de Juan Bosch, abrazó el pensamiento y la práctica del doctor Joaquín Balaguer, de Vincho Castillo y los sectores más atrasados y más recalcitrantes de la República Dominicana. Pero terminó sus 12 años, caracterizado por eso, por la entrega del patrimonio nacional
al gran capital, tanto nacional como extranjero. Luego llega Danilo Medina, aupado por el propio Leonel Fernández. Compra, porque ese sí compró, Leonel sí compró las elecciones en las que salió electo Danilo Medina. Danilo Medina vuelve, y es tan corrupto el gobierno de Danilo Medina, tan corrupto como el de Leonel Fernández. Porque el PLD se convirtió en una corporación. Dejó de ser un partido político y se convirtió en una empresa. Y la parte económica se sobrepuso sobre la parte política. Se corrompieron a tal grado de que el Banco Interamericano de Desarrollo decía que la corrupción se llevaba entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto. Eso es más, amigos, más que lo que gastamos en educación, más que el 4% o similar. Y el gobierno de Danilo, sus hermanos, sus miembros de seguridad más cercanos, su cuñado, y por ahí María se va, todo el entorno cercano de Danilo Medina, se corrompió, y el propio Danilo Medina se corrompió. Y si Danilo no está preso hoy, se debe a los niveles de impunidad que priman en la sociedad dominicana, porque es verdad que hay una gran inversión, una gran degradación ética y moral. Y el propio Danilo Medina es una muestra de eso, de esa degradación. Pero usted lo oye hablando, terminó la oposición live, y el PLD va esto, y el PLD lo otro, y el PLD aquello. Señor, usted debería estar preso. Y no lo está. Usted debería dormir con ropa, por temor a que vaya Ministerio Público y la llamen en la casa, y se lo lleven preso. Usted no ha escuchado ni un solo elemento crítico ni autocrítico, decir, yo soy responsable de esto, aquello y lo otro. Yo recuerdo a Fidel Castro, cuando la campaña azucarera de 1987, creo que si la memoria no me falla, que él había prometido que iba a hacer una zafra azucarera histórica, que iba a producir que yo cuántos quintales de caña de azúcar, y no fue así, fracasó, estrepitosamente. Fidel Castro se paró frente a las cámaras y se responsabilizó a sí mismo. Dijo, yo soy el único responsable del fracaso de la zafra azucarera del año 1000, Yo cometí tal y tal y cuáles errores. Que en una entrevista, en un libro sobre Fidel Castro, le preguntan que a qué se debe su liderazgo. Y él dijo, a que nunca le he mentido al pueblo cubano, a que he asumido mis responsabilidades, a que puedo cometer errores, y lo he cometido, pero lo he admitido. No se lo indico a otros, porque los errores son míos. Porque él es el líder de la Revolución Cubana, porque él es el líder de ese partido. Entonces, ocurre que Leonel Fernández fue el líder del PLD durante 20 años hasta la división, y después lo asumió Danilo Medina. Y ninguno de los dos han sido capaces de decir a este país, a este pueblo, Danilo no ha sido capaz de decir a este pueblo, oye, yo permití que la corrupción se ensañara en este país. Yo dejé que mis hermanos, que mi cuñado, que mi jefe de seguridad, y asumí una cuota de responsabilidad. No lo hizo. Por eso me fue capaz de dedicar 3 días de duelo por la muerte de Juan de los Santos. 3 días de duelo. Después muere en un accidente Claudio Camaño, que es un patriota, que peleó la Revolución de Abril, junto con Francisco Alberto Camaño Eño, que después vino la guerrilla junto con Camaño. Muere en un accidente, pasa inadvertido. Después muere el otro. Nada. Y ahora usted se viene a pintar a mí como un santo varón. Ahora usted viene de manera altanera a decir que el PLD tiene posibilidades de volver al poder. No, hombre, el PLD se jodió. Y entonces ahora hay un movimiento
dentro del propio partido de la Liberación Dominicana, diciendo que no, que él tiene que seguir siendo el líder de ese partido, que el Congreso tiene que reelegirlo como presidente del partido. ¿Y por qué? Si él es responsable de todo lo que ha pasado ahí. Y además ha demostrado que no es ningún líder, y ha demostrado que no tiene ninguna capacidad tampoco, que no es un estratega político. Y la quiebra de ese partido, él es responsable, porque él es el líder de ese partido, porque él es el jefe de ese partido, porque ahí se hace lo que él diga, porque él fue quien impuso como candidato a Abel Martínez, por encima de otros que tenían más condiciones. Ah, entonces va a decir que el responsable es Francisco Javier García, y el otro Francisco, no él. Oh. Y además él tiene nunca jamás que se va a mantener, porque no es verdad que el presidente Luis Abinader va a modificar la Constitución para quitarle nunca jamás. Ese nunca jamás se va a mantener. Danilo Medina no volverá jamás al poder en la República Dominicana, a menos que sea mediante un golpe de Estado o una situación de crisis, de violencia en la República Dominicana, que yo dudo que se produzca. Por lo tanto, el PLD está descabezado. Lo mejor que hace Danilo es renunciar y irse para su casa y esperar que vaya y le toque la puerta del Ministerio Público. Pero además, el presidente de la República, Luis Abinader, y el PRM prometieron no solo terminar con la corrupción, sino llevar a la cárcel a los responsables de los actos de corrupción. Sin embargo, no ha sido así. Sin embargo, todavía todos esos procesos están en marcha, porque aquí son muy largos los procesos judiciales, y más cuando se trata de dirigentes políticos. Ahí yo vi que condenaron a 30 años de prisión a un hombre porque se robó unos chivos. 30 años de prisión a un señor porque se robó unos chivos. Sin embargo, a los responsables de que ese hombre entrara en la pobreza para robarse unos chivos, andan por ahí, en las calles. Los corruptos, los que se robaban el 4% del Producto Interno Bruto todos los años, andan ahí. Ninguno está preso. Ah, pero un hombre porque se robó 2 chivos, 3 chivos, 5 chivos, 10 chivos, 30 años de cárcel. Sin embargo, al ladronazo, que llegó al gobierno sin un peso, y hoy se le calcula 26.000 millones de pesos, mal contados, con expediente de corrupción en Haití, en Perú y en otros países, con una declaración en Estados Unidos de que no se puede hacer negocio con él. Anda por ahí. Y muchos otros. Ah, ¿y qué justicia de mierda es esta? Justicia nada más que para los pobres, para los infelices. Hay un señor que tenía 12 años preso, 12 años sin expediente. Sin expediente, sin ninguna acusación. 12 años. Sin embargo, Danilo Medina está produciendo discursos, y Leonel Fernández también, aspirando a la presidencia de la República. Son las inequidades, igual que el crecimiento económico. Crecimiento económico para un grupo, para 10 familias. Pero la pobreza, dicen que ha disminuido, está en un 22-24% de la población, que es muy alta. Y todavía América Latina sigue siendo el hemisferio más desigual del mundo, incluyendo África sahariana, incluyendo África, por la inequidad, porque el crecimiento económico del cual hablamos tanto, no es la solución a los problemas nacionales. Por eso yo estoy diciendo que aquí debemos hacer una reforma política, no una reforma fiscal o una reforma constitucional, política. Sobre eso escribí un artículo que debe salir esta semana. Se me fue la boca hoy, y la mano también. Dejé a Georgie atrás. No, pero excelente análisis. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Ese análisis que hiciste en el segmento anterior, sin desperdicio, hay que agregarle
que Danilo Medina y Leonel Fernández, que son la misma cosa, es el mismo partido con diferentes colores, han sido los responsables de que la corrupción se acrecentara de manera vertiginosa en la República Dominicana. Ustedes, amigos de todo el país, deben recordar perfectamente cómo llegaron los PLDistas al gobierno en 1996. Se hizo famoso aquel eslogan a la salida en el primer gobierno de Leonel Fernández: llegaron en chancleta y salieron en jipeta. Un lenguaje popular, una expresión del pueblo, porque desde el primer periodo de gobierno esa gente tenía un objetivo muy claro, y era construir fortunas para poder perpetuarse en el poder. Yo recuerdo al presidente Leonel Fernández en una ocasión, después de haber salido del poder, que unos periodistas le preguntaron de su experiencia en esos 4 años y si pensaba que el PLD y él podrían volver al poder. Y la respuesta fue: claro, ya me aprendí los trucos de la política. Volveremos al poder y vamos a permanecer por mucho tiempo gobernando la República Dominicana. Concluyeron en que había que hacer fortuna y la hicieron para poder comprar conciencia, para poder doblegar a este pueblo que necesitaba recursos para poder sobrevivir y tenía que recibir limosnas, dádivas. En lugar de crear riquezas produciendo fuentes de trabajo para los dominicanos, en lugar de atraer la inversión tanto internacional como nacional, no, se dedicaron a crear políticas sociales con las cuales, a través de tarjetitas, de bonos y de todas esas maniobras que hicieron en los gobiernos del PLD, comprar la conciencia del pueblo dominicano. Aprendieron incluso a comprar cédulas, porque quiero que ustedes sepan que Leonel Fernández en el año 96, en la segunda vuelta, le ganó las elecciones al doctor Peña Gómez como consecuencia de la compra masiva de cédulas orquestada por jefes militares y policiales de la época para favorecer a Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana. Y una estructura creada por los reformistas, porque hay que ser justo, hay que señalar responsables también. Fueron los reformistas que los enseñaron, pero aprendieron y se convirtieron en maestros. Son todólogos. Superaron al maestro. Superaron al maestro, sin duda. Entonces, como tú muy bien señalas, esta gente que no tenían riqueza económica, que tenían un líder como Juan Bosch, con una honestidad y una dignidad poco común en la República Dominicana, pero prefirieron imitar a otros y no a quien los educó, los formó políticamente. Al extremo de que el profesor Bosch en una ocasión se iba a renunciar y se iba del Partido de la Liberación Dominicana, asqueado por todo lo que estaba viendo, pero lamentablemente empezó a deteriorarse en su salud mental y terminó sus días en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, frente al desastre electoral que tuvieron en el 20 y ahora en el 24, han sido incapaces de hacer un mea culpa, de aceptar su responsabilidad, de pedirle perdón al país por todo el saqueo a que sometieron las arcas de la República Dominicana. El dinero que, en lugar de invertirlo en obras de bien social, en educación, en salud, en caminos vecinales, carreteras, transporte, en obras que crearan riqueza, pues lo desviaron para invertirlo en comprar la conciencia de la gente.
se descuidaron de la zona franca, se descuidaron, vendieron los ingenios azucareros, acabaron con todo, regalaron terrenos de un costo inimaginable a cambio de tener el favor de sectores empresariales y poderosos económicos. Eso es lo que le dejó el PLD a este país. Ahora convoca a Danilo Medina, el PLD, al 10º Congreso con el objetivo de renovar la dirigencia del partido. ¿Y a quiénes sienta en la mesa principal? Una de las figuras jóvenes que yo he ponderado la relegó a creo que la última silla de la mesa principal, este joven hijo de Felucho Jiménez, Juan Ariel. ¿Por qué? Porque realmente todo eso es un show. Danilo quiere continuar al frente del PLD porque ese es el salvoconducto que él tiene. El salvoconducto que tiene Danilo Medina es poder continuar al frente del PLD, presionando desde el PLD, metiéndole cuco al gobierno desde el Partido de la Liberación Dominicana. Pero tienen también en su poder una gran parte de la justicia dominicana, que no sé si por miedo, no sé si por incapacidad o no sé si por complicidad, retrasan los procesos para que esta gente que le robó los sueños, la esperanza al pueblo dominicano, puedan pagar con cárcel y con la confiscación de todos los bienes mal adquiridos con dinero sustraídos de los fondos públicos. Esa es la realidad. Dice que él es el culpable de la derrota y que la alta dirigencia del PLD también. No, perdón, él no. Él no. Sí, él lo reconoce. Dice no, perdóname. Lo acabo de ver precisamente por eso. Él no se echa la culpa. La dirección del partido, todo el partido, sí, pero no él de manera personal. Él no dice, yo soy el culpable, yo soy el responsable. No, la dirección del partido. Y lo generaliza. Pero él no dice que él es el culpable, como líder, como jefe, como dirigente máximo. Aquí está dice, comprendemos que las decisiones que nos han llevado a esta situación son, en primer lugar, responsabilidad de la dirigencia que las ha tomado. De la dirigencia que las ha tomado. No pero él es parte también. Exactamente, pues sí, por supuesto. Sí, pero no es lo mismo asumir colectivamente la responsabilidad que asumirlo él, que fue el ideólogo de construir todas las candidaturas y todo lo que presentó el PLD. El cacique es él, ¿no? Y el jefe de gobierno era él, el presidente de la República era él, y los que estaban presos son sus hermanos, patrocinados, apoyados por él. Entonces ahora él va a decir, no, la dirección, ahora está todo el mundo. Si yo fuera dirigente de ese partido, yo, no, espérese un momento. Aquí el único responsable es usted. El único responsable aquí es usted. El que no puso los candados fue usted. El que no tomó las medidas fue usted. El que no llamó a Alessi para decirle que no fue usted. Y permitió que se saqueara este país. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve. Bien, mis amigos, y mientras continuamos con la política, hablando de política, pendientes del Congreso del PLD, etcétera, etcétera, pues el presidente de la República sigue en sus afanes propios. El presidente no está en política, y eso pasó. El presidente está en sus funciones de presidente de la República, en el trabajo, en inaugurar obras importantes, de eso que hablaba Jorge Rodríguez, de utilizar los recursos del Estado precisamente para crear obras de bien social, escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, etcétera. Transporte. Porque eso es. Y además de eso, crear riqueza, atraer la inversión extranjera, motivar a los empresarios dominicanos a invertir para crear puestos de trabajo. En eso está
el presidente Luis Abinader. Y como él muy bien dijo, ya las elecciones pasaron, ese es un capítulo cerrado. Vamos a trabajar ahora por el bienestar del pueblo dominicano. El sábado, Juan, estuvo en la provincia de Altagracia y estuvo en San Pedro de Macorís, inaugurando obras importantes para el desarrollo de esos pueblos, para incentivar el turismo, seguir propiciando el desarrollo turístico en toda esa zona que es la más importante zona turística del país. Vamos a ver todo lo que aconteció tanto en la provincia de Altagracia como en San Pedro de Macorís, todas las inauguraciones y el inicio incluso de una nueva cárcel en la provincia de Altagracia, que también va a ser una obra de gran importancia para humanizar las cárceles del país. Con esto, en este segmento y en el siguiente, veremos todos los detalles. Y nos despedimos por hoy en Nosotros a las 8. Ese plan de ordenamiento territorial en Verón o en todo el país es fundamental para la sostenibilidad de nuestro desarrollo social, económico y ambiental. El primer plan de ordenamiento territorial lo aprobamos aquí en el distrito de Verón. Creo que se ha consensuado bastante, pero lo que haya que consensuar o cualquier discusión, bueno, pues le daremos un plazo para hacerlo y que entonces ese ordenamiento sea ejemplo aquí en Verón, en toda la zona, pero también en el país, de lo que debemos de hacer para proteger nuestro territorio. Llamo la atención en ese aspecto porque me voy a dedicar especial atención entre todos los otros temas que seguimos atendiendo del país para esa ley de ordenamiento territorial, y le pido también que a los regidores, que al director, que a todos los sectores de la zona, poder nosotros, que Verón sea ese primer plan de ordenamiento territorial y más de ahí, que su práctica, que su manejo sea un ejemplo nacional. Aquí no había calle, aquí no había acera, aquí no había contenedor, era todo polvo. Se reconstruyeron las aceras, los contenedores, drenaje pluvial y pudimos hacer la vía completa con un costo de 135 millones de pesos. Estamos comprometidos a seguir invirtiendo aquí en esta provincia por donde llega más del 60% del turismo a la República Dominicana. Acabamos de presentar los números, el turismo sigue fuerte, sigue creciendo. Estamos en 5.950.000 visitantes en 6 meses. Vamos rumbo al mejor año de la historia del turismo en la República Dominicana. Y a la ayuda del presidente y aprobación del presidente de la República, hoy se está inaugurando el primer tramo de una vía que yo la he denominado una de las vías más importantes. Y a mucha gente le digo que esto es como la 27 de febrero en la capital, porque es una vía que comunica las 3 carreteras más importantes de nuestro territorio. La autovía del Corar, la carretera principal de Verón y el bulevar turístico. Que hoy Verón le da las gracias, señor presidente, y hace mucho una inauguración en la circunvalación, estuvimos presentes y yo le decía al presidente que Verón era un pueblo agradecido. Esta fue una batalla que se peleó entre muchas personas para lograr interconectar las 2 vías más importantes nuestras, que son la autovía con el bulevar turístico. Esto va a generar un descongestionamiento importante en el tráfico que tenemos hacia el aeropuerto de Punta Cana, que es el más importante de todo el país, y el tráfico que estábamos teniendo realmente se convertía en un dolor de cabeza. Punta Cana sigue creciendo, Verón sigue creciendo. Hoy estamos aquí saldando una deuda histórica con este municipio y con todos ustedes. Hoy queremos poner fin a la sobrepoblación, el hacinamiento y la inseguridad carcelaria en Higüey mediante la construcción de un centro penitenciario digno y seguro. Una realidad que comienza aquí y ahora.
Prometí ante ustedes el inicio de esta obra y vengo en este momento a cumplir con lo prometido, como es mi obligación, aunque no les niego que hubiera preferido empezar mucho antes, pues conozco la gravedad, la importancia para la tranquilidad de esta población, que exige justamente que las personas privadas de libertad estén en condiciones decentes y no sean un riesgo para la ciudadanía. Por ello debemos mejorar y atender la prevención, las acciones de disuasión y la de reinserción, de manera conjunta y coordinada. Este es el primer paso para iniciar esta construcción de 8.953 metros cuadrados con una inversión de 575 millones de pesos. Este proyecto contará con un edificio administrativo, cancha deportiva, comedor, celda para hombres, celda para mujeres y torres de vigilancia. Además, poseerá una entrada, caseta de visitas, garita y depósito de basura y de gas. La estructura tendrá una capacidad para atender a 560 privados de libertad divididos en 488 hombres y 72 mujeres. Esta actividad pone de manifiesto el compromiso del Poder Ejecutivo y del presidente Luis Abinader en dotar de un sistema penitenciario y correccional que sea digno y que respete los derechos humanos, al igual que se garantice tener instalaciones seguras para aquellos que deban responder por sus faltas penales, que lo hagan en recintos modernos y seguros que permitan su futura reinserción en la sociedad. Esta es una obra de algo más de 92 millones de pesos que ha desarrollado de una manera bastante eficiente el ingeniero Víctor Tavares. Sin embargo, si uno lo compara con los más de 5.000 millones de pesos que solamente a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se están invirtiendo en la obra, en la provincia, se pudiera ver como una inversión no tan significativa. Sin embargo, y en la descripción que hacía el padre Joaquín, pero en las llamadas que hacía Martina y que hacían comunitarios de aquí y las huelgas y los levantamientos que se hacían, daban a entender, y así es, inclusive por la cantidad de vehículos que en este momento estamos viendo que están transitando, que esto era fundamental porque ante el colapso de este puente que, como describía Martina, con más de 70 años, se quedaban incomunicadas todas esas comunidades e inclusive la interconexión con Miches, con Ubero Alto y con los lugares que ellos han descrito. Presidente, aquí hemos asfaltado cerca de 112 kilómetros de asfalto se han colocado aquí en toda la provincia. Cerca de unos 100 kilómetros o 100.000 metros de aceras y contenes. Y seguimos. Le anuncio aquí a la otra banda que no hemos empezado el asfaltado por las lluvias. Y a partir de la próxima semana se va a empezar, Padre Joaquín, a asfaltar aquí en la otra banda. Hay que decir que ese puente tenía más de 70 años y ya la vida útil había pasado, por eso colapsó. Antes los muchachos que iban, los alumnos que iban a la escuela tenían que pasar, era entre medio de los vehículos, ahora tienen por dónde pasar en ese puente. Y hoy es una realidad y es un hecho que gracias al presidente Luis Abinader, al ministro de Obras Públicas, podemos decir que hemos concluido satisfactoriamente la entrega de este puente y que conste en acta que también se le han hecho a ambos lados lo que son los muros de gaviones para más seguridad y más fortaleza de este puente.
señores y señores, si logramos mantener la ruta ya que el presidente ha estado definiendo para los próximos años, con seguridad tendremos mejores resultados y tendremos una educación mejor para todos y cada uno de los niños de este país. Es bueno indicarles que en este mismo centro, que aquí estamos hoy inaugurando, y por sugerencia de la misma comunidad y del ingeniero Fernando, hay un espacio allí detrás, muy grande, y la política que el presidente quiere seguir es seguir fortaleciendo los politécnicos. Este liceo será convertido en un politécnico y vamos a trabajar para hacer lo más rápido posible la licitación, dado que aquí mismo en la zona hay otras instalaciones que pueden suplir muy bien las necesidades de este centro. El trabajo que se hace es para lograr que tengamos definitivamente una educación mejor para todos y todas. El presidente Abinader está muy comprometido con eso y los próximos 4 años, tal como él lo indicó el otro día, será para que nuestra educación sea de más calidad para todos y todas. A las autoridades debo de darle las gracias por el empeño que han hecho para que este sueño se haga realidad. Este recinto que ustedes entregan hoy a la comunidad está hermoso y totalmente equipado y ayudará a muchos estudiantes para que este nuevo año escolar sea utilizado por ellos. Es un honor y un privilegio estar aquí hoy para celebrar la apertura oficial de nuestro nuevo liceo que lleva por nombre Profesor José Alfonso Cabral. Gracias, señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. El presidente Luis Abinader ha venido a saldar esa deuda histórica que han tenido los distintos gobiernos con una provincia que tanto ha aportado al país, al desarrollo del país, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto cultural. Aquí los barrios 24 de abril con 3 kilómetros, Barrio Blanco con 4 kilómetros, Urbanización Oriental 3 kilómetros, 3 kilómetros de asfalto. Villa México 4 kilómetros. Urbanización Naime primero y Naime segundo, que es el lugar que escogimos y que es donde estamos, 5 y 5, es decir, 10 kilómetros en todo este conglomerado. Urbanización Villa España en su primera etapa, 11 kilómetros. Las calles del centro del puerto del distrito municipal, 4 kilómetros. Placer Bonito, primera etapa, 2 kilómetros y medio. Loma del Cochero, 6 kilómetros y medio. Barrio Lindo, 4 kilómetros. Los Llanos, San José de los Llanos, en el centro, 3.6 kilómetros. Y en Quisqueya, 3.7 kilómetros. Esto suma 70 kilómetros. 70 kilómetros. Estamos haciendo una inversión que sobrepasa los 2.000 millones de pesos. Hemos venido durante este periodo de gobierno haciendo una inversión en el corazón de los sectores, en el corazón de los pueblos y de los municipios que conforman esta histórica, valiente y amada provincia de San Pedro de Macorís. Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quien hoy nos honra en estas instalaciones, con su visión estratégica, está realizando las inversiones necesarias en el fortalecimiento de nuestro ejército, con nuevas y revisadas infraestructuras
aumentando la capacidad de movilidad de las tropas, más equipo, avituallamiento puntual y propiciando cada día el mejoramiento de las condiciones de trabajo de nuestros soldados. Desde aquí, nosotros como ejército apoyamos la seguridad ciudadana, el cuidado del medio ambiente y cuando así es requerido, vamos en auxilio de la población cuando hay desastres naturales, además de todas las misiones operacionales inherentes a la institución y otras ordenadas por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Esto para continuar garantizando el crecimiento económico de esta importante región. Estas áreas remozadas tienen unos 2.942 metros cuadrados y han sido concebidas con el nuevo concepto de estandarización que estamos trabajando en las instalaciones de la institución. Señor presidente, los militares que integramos el glorioso ejército, estamos agradecidos de su firme decisión de esta transformación histórica que usted está llevando a cabo en las Fuerzas Armadas, tanto a nivel de infraestructura logística, capacidad de movilidad y utilización de nuevas tecnologías, así como de propiciar cada día el mejoramiento de la calidad de vida de los soldados y sus familiares.